Gracias por estar aquí en sintonía en esta tu emisora W Radio Enciende una Luz. Como siempre, es un placer estar con ustedes aquí, tu amiga y sierva Amparo Walsh, por medio de su programa La Tacita del Alfarero. Está aquí agradecida con el Señor porque hoy estamos reiniciando, ¿no? Nuestra programación. Estuvimos limpiando, hubo una limpieza en el sistema, así es que nos fue imposible salir en otras ocasiones. Y pues estamos bien agradecidas porque Dios es bueno y Dios se manifiesta y para siempre es su misericordia. Y qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un programa de excelencia como siempre lo hacemos, con el tema Equilibrando mi vida. Y hoy tengo mucho gusto en compartirlo con la sierva Lorena Malfagón. Ella tiene su programa En Su Presencia todos los martes. Y decidimos hacerlo juntas en este día porque ella también extrañaba. ¿No es así, Lorena? El no ministrar. Sí, claro que sí, porque es ministrar la palabra de Dios es un privilegio y a veces dejamos de hacerlo por las circunstancias, por el momento, por el trabajo, por el afán, y nos da sed. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu y a veces llega esa sed y tenemos que, pues, saciarnos de su palabra y sobre todo de su presencia. Aunque oremos y aunque estemos delante de Él en las mañanas, siempre hace falta compartir, ¿verdad? Sí, porque fíjate, Lorena, que la palabra de Dios nos dice que Él es la fuente de vida. Y cuando a veces comemos demasiado, ¿no? Es como, por ejemplo, te ponen un pollo en la mesa y te comes todo el pollo y tienes que sacar, ¿no? Tienes que hacer pollo, ¿no? Tienes que sacar esa comida, ¿no? Tienes que, para que puedas volver a alimentarte, si no toda la vida vas a estar llena y vas a tener dolor de estómago. Y el odre viejo. Pues. El odre viejo, entonces es lo que sucede, ¿no? Que tenemos que dar, como dice, de gracia lo que de gracia así es. Entonces por eso estamos aquí. Yo ya me sentía así como que me falta y hablaba con los demás siervos, pero pues es bueno siempre extrañar, ¿no piensas tú? Pues sí, porque es cuando se valora lo que realmente somos. Nos damos cuenta que podemos aquí en la tierra pues hablar con todos los que están alrededor y tu vida cotidiana. Pero cuando tú ya hablas espiritualmente y sabiendo que hay gente que tiene hambre y que estás tú saciando esa sed que el Señor te usa para dar, al mismo tiempo que tú estás dando, tú estás recibiendo, ¿verdad? Y de eso se trata este tipo de programas, llegar al corazón, llegar a esos vacíos, llegar al alma de la persona. Esas emociones. Nos estamos riendo porque Lorena está sentada en una pelota grandota y me está regañando. Y parece niña chiquita, se va para allá y se va para acá. Pues es parte de tener un programa en vivo, ¿no? Y es sí verdaderamente maravilloso el dar, ¿no? El poder ser ese instrumento, porque siempre la gente cuando sabe que tú eres una persona espiritual, pero hay un balance, tiene que haber un balance en tu vida porque no todas las cosas se pueden arreglar espiritualmente, en el sentido de que si tú te atraviesas con una persona que no tiene conocimiento de la palabra, tú lo sabes, tú te vas a comportar como una hija de Dios, como una sierva, pero a esa persona tú no le puedes decir, mira lo que dice la palabra, sino que tus acciones, ahí es donde hay un balance, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero te recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero, y también tenemos nuestra página en Radio Enciende una Luz, y en WhatsApp con el número de teléfono 619-646-9641. Ahí puedes poner tus peticiones o preguntas o lo que tú gustes tener. ¿Querías compartir algo, Lorena? Ahorita que estabas diciendo de dar, nomás un pequeño testimonio pues fuimos a California y fue un viaje muy pues pesado, en el aspecto de que fue muy rápido, muy poquito tiempo, con muchas cosas que hacer y pues no tuve la oportunidad de saludar a gente que yo quería saludar, pero pues no era viaje de placer, era viaje de ir a compartir y ayudar a mi otra hermana para la graduación de su hija y la fiesta de mi sobrina. Entonces, cuando regresé, pues empecé luego el trabajo
y me di cuenta cómo Dios te mueve, ¿verdad? Y te pone en el lugar que necesitas estar. Y en esta semana que empecé a trabajar, la verdad, como yo trabajo con gente mayor, que 4 personas se fueron con el Señor. Wow. De uno a otro, y le doy gracias a Dios porque Él me ha prestado la oportunidad de tenerla, de poder orar, aunque son personas que hablan puro inglés y que pues conscientemente ya no están, pero lo último que pierde una persona es el oír. Así es. Aún en el lecho de muerte, lo último que pierden es el oír, y he tenido la oportunidad, simplemente ayer, esta señora ya mayor tenía 3 días en agonía, y a mí me tocaba arreglarla, bañarla, pues por si se llegaba a morir, tiene que estar limpia para cuando venga su familia. Entonces yo llegaba en la mañana y ya se fue, no, me decían, y lo otro siguiente día, ya se fue, no, y ayer que llegué a las 2 de la tarde me dijeron, no, me dijo, te está esperando, dice que le digas adiós, y me fui derechito así al cuarto, no me tocaba esa sección, y ahí estaba, y tuve la oportunidad de decirle que se aceptaba a Dios en su corazón, oré por ella, pues a la 1:30 la mujer partió con el Señor. Y me tocó conocer a sus hijas, y es algo que uno no hace, ¿cómo te puedo decir? No me quiero ir como que me quiero levantar, pero uno no tiene que levantarse, sino tiene uno que dejarse ser usada. Y para que tú puedas ser usada de esa manera que el Señor pone en tu corazón, el anhelo que tú tienes, es cuando tú estás bien equilibrada. Tú puedes escucharlo en el momento preciso que el Señor quiere que trabajes. Porque yo calladita la boca fui y me metí ahí. Ahorita lo comparto con ustedes porque es algo importante para mí, pero no lo comparto con todos. Es más, en la oficina, si ellos se hubiesen dado cuenta que yo me metí, pues no me llama la atención, pero no era mi cliente. ¿Entiendes? Paciente. No, nosotros les llamamos clientes. Perdón. No era mi cliente y no me tocaba a mí, pero yo sabía que el Señor tiene un plan y me presenta esas oportunidades y qué bueno, pero es parte de cómo poder equilibrar tus emociones, cómo escuchar la voz de Dios, cómo a veces vienes afanada, enojada, tuviste un mal día y tienes que decir, no, ¿sabes qué? Lo primero es lo primero, prioridad a darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Yo pienso que Lorena tiene ganas de hablar, ¿no? No, es parte del tema. O sea, que estamos hablando desde las 6 de la mañana y no se ha cansado de hablar. Pues, gloria a Dios. Equilibra, Lorena. No nos habíamos visto, equilibra. no nos habíamos visto. Vivimos juntas, pero a veces no nos vemos porque trabajo mucho. Sí. Digo, trabajo y no la veo. Pero eso es lo bonito de todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para entrar. Espero que ya estés listo con tu rica tacita de café. Lorena que está tomando un tecito y yo un rico cafecito. Con tu libreta para que puedas apuntar los versículos. Y vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Padre, en esta mañana pues estamos bien agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, porque podemos ver las maravillas que tú has creado especialmente para nosotros. Nos damos cuenta, Señor, que solos no estamos, que a pesar de las circunstancias, Padre, tú estás con nosotros, que tú tienes control. A veces no lo entendemos, Señor, y te preguntamos, cuestionamos aún nuestro corazón, Señor, porque estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte, Señor, pero sabemos que de ahí tú ya nos has librado, Señor, que en nuestra debilidad tú te haces fuerte y te manifiestas. En este momento permite que esta palabra, Señor, sea de beneficio para aquellos los que la escuchan y para nosotras, Señor, como siervas tuyas, Padre, porque sabemos que tu palabra es como una espada de 2 filos que penetra, o sea, que parte hacia enfrente y nos parte a nosotros, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor, y saca cualquier raíz, Padre, que esté envenenando nuestra alma, Padre. Manifiéstate en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues Lorena, vamos a iniciar esta plática y estuvimos hablando acerca que estuvimos como intercambiando, ¿no? Versículos, Lorena y yo, o sea, de cómo desglosar este tema, ¿no? Equilibrando nuestra vida. Y en la página de Facebook puse una balanza, una foto de una balanza donde en un lado se encuentra el cerebro y en otro lado se encuentra el corazón. Y hay un versículo que dice, por sobre todas las cosas,
guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Pero en el cerebro es donde nosotros los pensamientos, y sabemos que ahí el enemigo viene y nos envía dardo, ¿no? Y una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo, Lorena, y yo quiero que me compartas esa parte, te la voy a dejar a ti, que cuando tenemos un enojo, cuando tenemos una situación que estamos pasando, ¿no? Tan difícil, cómo poder balancear, ¿no? Y para que no baje nuestro corazón, porque ahí en el corazón se enraizan, ¿verdad? Todas las cosas, entonces produce, ¿no? Es como si estuviéramos fecundando y sale el pecado, ¿no? Entonces, compártenos acerca de la ira, del enojo, Lorena. Mira, la ira es catalogada como, bueno, la ira siempre va a tener una raíz, ¿verdad? Ya sea una raíz de amargura, una raíz de algún rechazo. Son cosas que traes muy profundo y eso brota con la ira. Y la ira te lleva a veces, quizás, muchas veces desde niño, con pataletas, con enojos, con berrinche de tirarte al suelo, con gritar, de romper, de aventar. Esa es tu manera de decir, estoy enojada, no me gusta. Entonces ya se te hace una costumbre, y más si tú eres una persona que has usado la ira para envolver a otras personas. O sea, para manipular. Para manipular, más bien es como una manipulación. El berrinche es como diciendo, ¿sabes qué? Hey, hello, estoy enojado, veme a mí, pero la otra persona no tiene el temperamento que ella trae, y tal vez el temperamento es demasiado elevado y la otra es pasiva. O el otro. O el otro es pasivo y no quiere problemas. Entonces a veces esa ira se hace una costumbre, y si en la primera te dio resultado, lo vas a seguir usando y se te va a hacer un hábito. Un hábito. Pero recordemos que esa técnica no da resultado. No, porque puede producir en la otra persona, como no están en el mismo nivel. Por ejemplo, tú tienes una manera de pensar y yo tengo otra manera de pensar, ¿no? A pesar de que fuimos creados por el mismo padre y la misma madre. Vivimos en vivimos en el mismo hogar, ¿no? Entonces, Lorena, no te aguantas. Entonces, vivimos en el mismo hogar y fuimos creados, pero tú eres muy diferente a mí. Yo me recuerdo cuando yo era chica, mi mamá me decía, no hagas esto, y haz de cuenta que me decía, hazlo, ¿no? Y tú eras una mujer pasiva, o sea, eras muy, muy sujeta, ¿no? A la obediencia. Entonces sabías controlar, pero había manera en la cual tú manipulabas, como yo también manipulaba, o sea, y muchas veces tenemos que aprender. Ahí es donde viene el equilibrio, es ahí donde yo quisiera llegar y profundizarme en eso. ¿Cómo equilibrar cuando venimos a conocer a Cristo y traemos todas esas raíces que nos afectaron nuestra vida, ¿no? Y cómo equilibrar y saber y no usar lo espiritual como un pretexto para manipular. Es ahí donde la gente a veces no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, o tiene que tener una sanidad. ¿Me entiendes? Llegando a lo profundo, cuando te analizas, dices, ¿por qué reacciono de esta manera? Porque muchas veces tienes esa ira, y esa ira minimiza a la otra persona. Entonces tú sientes un poder, y ese poder a ti te agrada. ¿Te agrada? ¿Por qué? Porque ese poder te da una protección para que no te vuelvan a maltratar. O sea, te pone una muralla de protección. Ajá, te da una protección, entonces dices, ok, entonces si yo grito, puedo manipular. Si yo estoy enojada, puedo... Entonces ese poder te viene siendo como una adrenalina y te empieza a gustar. Pero la ira te podrá dar momentos de los que tú quieres. Recuerda que la ira te va a dar momentos que tú quieres, en el momento de la emoción. Pero la ira carnal nunca te dará lo que de veras necesitas. La ira carnal nunca te va a dar lo que necesitas, porque es momentánea y pasajera. Porque es como ponerle, yo digo, cuando suceden esas cosas, Lorena, es como ponerle un curita, ¿no? La herida está ahí y le estás poniendo un curita y es nomás momentánea, y en ese momento te sientes bien, pero al día siguiente tienes que confrontar la misma situación, porque no has sido una persona sana. Okay, pero ¿qué dice Santiago 1:20? Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la nueva versión dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Entonces, es ahí cuando una gente es violenta. Te lo voy a poner como ejemplo en mi trabajo. Hay una señora que tiene 16 años trabajando ahí. Y cuando yo llegué, pues yo soy una persona activa. Yo a lo que voy a trabajar. Yo no voy a ver si les gusta. Yo voy a hacer mi trabajo. Entonces, el celo de que este es mi campo, este es mi territorio, llegas tú y te traen aquí arriba porque trabajas bien, entonces entra el celo. Entonces esa persona es una persona que tiene una boca de la A a la Z carnalmente. O sea, avientas pides. De todo, de todo, serpientes, alacranes, cucarachas, de todos avienta. Entonces, yo soy una persona en ese aspecto pasiva y nomás la escucho. Entonces, al principio sí como que me defendí y me dijo, ¿qué quiero que esto, que te le dije, ¿sabes qué? Yo sé lo que estoy haciendo. Pinté mi rayita como diciendo, no te metas. Pero cuando me retiré dije, ay, fui muy duro. Me vi en mí misma, internamente dije, ay, qué dura soy, qué sangrona, tal vez, ¿verdad? Pero al rato me la volvió a hacer y luego me la volvió a hacer. Dije, ¿sabes qué, Lorena? No te metas con ella. Ignórala. Porque la ignorancia es la prudencia. ¿Me entiendes? Y una palabra amable calma la ira. Es como dice la palabra, ¿no? Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, mucha gente piensa, ¿no? Que porque nosotros, y es de ahí donde nosotros tenemos que tener el balance, porque piensa que como nosotros conocemos las cosas del Señor, nosotros nos tenemos que quedar callados, tenemos que ser ¿cómo dice? Sujetas, ¿no? Pero soy sumisa, no sumensa, ¿no? Hay un dicho que dice sumisa, sí, pero no sumensa. Pero es ahí donde nosotros tenemos que balancear, como por ejemplo, yo cómo puedo hablar con el vecino, supongamos si el vecino el otro día iba entrando aquí al carro y se cae y chocó con el cerco, ¿no? Y el cerco lo acabamos de poner, pues tenemos 1 año y medio que lo pusimos. Y chocó, y Eduardo, bien pasivo, mi esposo, ¿no? Una macedumbre que tiene, mi esposo tiene mucha macedumbre, pero balanceó la situación, ¿verdad? Porque él sabe que no le puede hablar en lo espiritual, pero puede usar lo espiritual para poder controlar la situación, ¿no? O sea, lo hizo, llegó y le dijo, ¿estás bien? Y todo, y le dijo, sí, dijo, discúlpame, no me fijé. Y él solito, el vecino, dijo, oh, no, está bien, dijo, déjame te ayudo. Le dijo, no, yo lo voy a hacer. O sea, balanceó lo espiritual con lo carnal, porque otra persona que podía haberle dicho, le hubiera dicho, oye, pues, cómo manejas, exactamente, lo que le pusiste a mi cerco. Y ahí es donde viene ese balance, o sea, usó la macedumbre, el fruto del espíritu. Y es ahí donde viene el balance, pero hay veces, Lorena, que yo digo, ¿cómo le puedes hablar a una persona que conoce las cosas del Señor y que tratas de ayudar y dices, ¿hasta dónde puedo llegar? Como estábamos hablando hace ratito, tenemos 2 manos, ¿no? ¿Y qué es lo que estabas diciendo Somos un cuerpo y tenemos 2 manos, tenemos 2 piernas, pero las mismas 2 manos no escriben. Una escribe mejor que la otra, pero esas mismas 2 manos dan el mismo abrazo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú estás abrazando, estás equilibrando las 2 manos, pero cuando estás escribiendo, una tiene más poder que la otra. Entonces, cuando vas a abrazar, equilibras para que se sientan, ¿me entiendes? Porque es la contención de lo que estás haciendo. Así es, como el otro día que me dijiste que fui y te di un abrazo y yo estaba pasando por una situación y me dice, pero dame bien el abrazo, dámelo bien. Es que me das un abrazo, si me das un abrazo, dámelo bien. ¿Por qué? Porque al momento que tú me estás dando el abrazo, te dije, dame el abrazo bien, porque ahí es donde iba a haber la conexión para que tú rompieras eso que estabas pasando. Porque a veces la gente nomás no es por convicción, es por compromiso. Por cosas carnales, ¿no? Cuando gente se saluda de besito y sabes que no soportas a esa persona. El beso de Judas. Entonces, el llegar a balancear esa situación. Tienes que ser, bueno, al menos yo soy transparente. Y estamos, eso que me dices tú, algunas de las personas más, te recuerda que algunas de las personas más inseguras de la tierra son las que controlan y maltratan con la ira. Porque el uso de la ira y el sexo
son como porras para apalear, para oprimir, para manipular a los demás. Ha sido usado y revela una enfermedad del alma que solamente Cristo lo puede sanar. Sí, solamente Dios lo puede. ¿Por qué? Porque mucha gente usa el sexo para manipular. Sí, mucha gente lo usa. ¿Entiendes? O la ira para manipular. Y esa es una enfermedad del alma. Sí, porque traes una raíz de a lo mejor de abandono, una raíz de una soledad, como hoy en la mañana que me levanté y que te dije, Lorena, estoy sintiendo mucha ansiedad, ¿verdad? Me levanté muy temprano, me puse a hacer cosas y empecé a sentir porque hay veces que no balanceamos y yo tengo la costumbre de levantarme y llorar y me levanté inmediatamente por una situación que se presentó aquí en la emisora. Entonces me traté de arreglar y no pude, entonces tuve que pedir ayuda y me quiso entrar como una ansiedad. Dije, ¿cómo que no puedo hacer esto? O sea, inmediatamente vino el desbalance, ¿no? El saber que yo no lo sé todo, porque soy humana, no lo sé todo. Entonces el balancear esa Pero ahí situación. vamos a poner una pausa. El balancear, el que cuando tú te examinas dentro de ti misma y quieres balancear tu vida, a veces te quedas en el qué pasa. Ajá, cuando nos ¿Entiendes? balanceamos. Nos balanceamos, digo, te quedas en el qué pasa. En el cambio, cuando estás en la ira y te examinas, y en la transición de la examinación y estás pasando a querer entrar en lo que es en lo espiritual, en ese ratito, como dijiste, siento mucha ansiedad, pero luego tomaste control. Sí. Y balanceaste y te fuiste a tu refugio. ¿Quién es tu refugio? Dios. Okay. Sí, porque me vine inmediatamente, me puse una alabanza y balanceé, ¿me entiendes? Balanceé las cosas, como podríamos decir, las cosas de la carne, las balanceé con las cosas del espíritu, puse un balance, entendía que en la carne no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ese conocimiento, pero en ese momento vino ese juicio, ¿no? ¿Cómo que no puedes? O sea, tienes todos los medios para hacerlo, ¿por qué no lo puedes hacer? Y te vienen, entonces te sientes, y más yo que soy tan perfeccionista, ¿verdad? Pues sí, pero recuerda que Dios nos prometió que Él nos iba a dar una paz que sobrepasaba todo el entendimiento. Pero lo reconoces, es ahí donde tú aprendes a balancear, ¿no? Y no dejas, porque muchas veces sucede que a veces nos decimos nombres, ¿no? Es que soy una tonta, es que soy una imbécil, es que nunca voy a aprender, y no es así. Mira, el otro día mi hijo, pues tenemos un solo carro y él se va a la escuela y yo me voy a trabajar y a veces compartimos el carro y uno se va yo me voy en el camión y él se va en el carro porque tenemos diferente horario y él dejó la cartera en el carro. Entonces yo lo que hice, la puse sobre mi bolsa, pero como ese día me sentía tan mal, con tanta gripa, se me olvidó dejarle saber, traía la cabeza en la noche que yo traía su cartera. Y yo me fui a trabajar y en el trabajo no puedo usar el teléfono hasta la hora de mi descanso. Y abro mi teléfono y me pone, Mau, perdí mi cartera, soy esto. Y le puse yo, Eduardo, yo tengo tu cartera. Y cambió. ¿Por qué no me dijiste? Aquí estoy llorando como tonto. O sea, luego, yo salí regañada y él salió como mal. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando llegó por mí le dije, perdóname, yo no era mi intención hacerte sentir así, mi intención fue cuidar de tu cartera, pero mi error fue no habértelo dejado saber. Le dije, pero no fue mi intención, le dije, pero tu mente luego corrió sí, dice, estuve llorando, dice, porque era lo último que me faltaba, y como él ahorita está en un proceso. Ajá, porque está en la escuela, en el estudio. Está estudiando. Entonces, y eso es donde vienen los balances, ¿no? No, yo me hubiera puesto al tú por tú, ¿sabes qué? Malagradecido, yo que te la agarré y te estoy cuidando y todavía me pones como, pero no, tuve que usar sabiduría para poderle hablar porque él no entendía mi idioma. Exacto, ahí es donde yo quería llegar. No entendía mi idioma. ¿Cómo? O sea, muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, mira, mi esposo, ¿no? Yo siempre pongo a mi esposo porque pues es con el que convivo todos los días, ¿no? Y hay veces que yo tengo que menguar, y yo he escuchado que gente me dice, es que tienes demasiada paciencia. No es tanto que sea la paciencia, lo que pasa es que uno tiene que menguar, tiene que aprender a balancear, porque ¿de qué me sirve el defenderme si lo único que va a hacer es agravar las cosas?
¿no? Es agravar. Entonces tenemos que aprender a usar la sabiduría de Dios. Por eso la palabra dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídala. Entonces el balancear es algo que, mira, equilibra. Es que mira, muchas veces no hemos entendido el concepto ese, Lorena, porque a veces nos sentimos tan espirituales que todo lo queremos hacer en el espíritu. Y estamos viviendo en un mundo que le pertenece al enemigo. Y no todas las cosas se pueden hacer en lo espiritual. O sea, tú dependes de lo espiritual. O sea, no quiero que haya un malentendido. Tú dependes de lo espiritual porque tú dependes de Dios y tú tienes una relación con Dios. Sabes de dónde viene la fuente de vida. Pero no toda la gente que te rodea tiene lo mismo que tienes tú. Por ejemplo, tú tienes una relación conmigo y tú tienes una relación muy diferente con tu hijo. Tú tienes una relación muy diferente con mi hermana, o sea, que es nuestra hermana, que como la tienes con nosotros, conmigo, ¿no? Entonces, el aprender a balancear esas cosas, pero a veces queremos tomar esa autoridad erróneamente para exhortar y para tomar una autoridad y convertir lo espiritual en un capricho. Y eso es manipulación, en un capricho, el decir, no, es que esto, no, es que el otro. Mira, yo conocí a una persona hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, creo que hace 15 años, que esta persona tenía una situación con su esposo y estaban separados, pero había un producto, ¿no? Venía un bebé en camino. Entonces se les había hecho una profecía en ese tiempo, y me acuerdo que estábamos nosotros ahí en la iglesia y pasó una persona y lo llamó. Entonces declaró una profecía sobre ese bebé y XX. Y esta persona, pues llegó el momento que ellos se separaron sus vidas, ¿no? Cada quien por su lado. Y ella siempre trató de usar esa profecía como una manipulación. No se dio cuenta que Dios nunca va a llegar tarde, que esa profecía se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Pero no usar esas cosas espirituales como una manipulación. Y por mucho tiempo causó daño, estragos, al grado de que este varón no puede ver a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo puedes ver porque tú te saliste de su círculo y las cosas no son así, pero usó las cosas espirituales para manipular. Entonces, y eso sucede mucho, Lorena, sucede mucho en el mundo espiritual. Yo sé, pero recuerda una cosa, si vamos a hablar ahorita ya en lo que estamos viendo lo carnal, pero vamos a irnos a ver un poquito de lo espiritual. Todo lo que está en la oscuridad sale a la luz. Amén. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado porque tarde que temprano todo sale a la luz y él sale el porqué. ¿Verdad? Sale el porqué de las cosas y por qué Dios permite que pasen esas cosas. Y no es que Dios permita, sino que Dios se hace a un lado. A ver si en los momentos críticos, en los momentos de presión, en el momento de necesidad, actúas con tus fuerzas y tus emociones o te dejas llevar por lo que el Señor dice. Porque recuerda que la palabra de Dios dice, en mi debilidad, en mi poder, en tu debilidad mi poder se manifiesta. Ajá. Entonces, a veces tenemos que menguar y tenemos que dejar que esa opresión nos debilite tanto que nomás volteemos nuestro rostro. Y o sea, que ya no hay nada, que ya no haya nada. Llegamos al punto que ya no hay nada más que voltear nuestro rostro hasta arriba. Ajá. O sea, que no recurrimos a todas las cosas y no hay nada más que recurrir. ¿Y qué es lo contrario de eso? Una persona que no tiene Dios, cuando ya no hay nada, ¿a qué recurre? Al suicidio, a las drogas, al alcohol, al asesinato, al suicidio, ¿me entiendes? A la ira, todo eso es lo que ocurre. Pero cuando estás en las cosas de Dios, el equilibrio es cuando estás en las cosas de Dios, tienes que llegar hasta lo profundo, pero tú estás reconociendo que ahí en lo profundo la mano de Dios va a ser estirada y te va a sacar. ¿Me entiendes? Porque todo lo que está en la oscuridad sale tarde que temprano. Claro, porque dice, esa es la esperanza que tenemos en él. Y sí, porque dice la palabra que aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, o sea, aunque andemos en esas circunstancias, Dios en su gran misericordia, Él nos usa, ¿no? Uh-huh. Y es verdad porque Pablo decía, ¿no? Porque si
sé hacer lo bueno, hago lo malo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de esto? Pero sí podemos, Lorena, nosotros podemos ser libres cuando tenemos un balance, cuando podemos entender que Dios nos ama incondicionalmente. Pero, ¿no? En el libro de los Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios. No usar, ¿me entiendes? Esa manipulación para querer controlar a los demás. Y una cosa que a mí que yo batallé mucho, fíjate nomás, cuando escudriñamos las escrituras, cómo nos damos cuenta las cosas que hay en nuestro corazón, ¿no? Yo batallaba mucho el hablar, el sacar las cosas que traía aquí adentro y me costaba mucho trabajo no tanto por el qué decir, ¿no crees, Lorena? No tanto por el qué decir, sino por el tratar de cubrir, porque muchas veces tienes maestros en tus vidas, ¿no? Hay personas que se acercan a tu vida que te dicen una cosa y se te queda tan grabada y dices, no, pues es que no puedo decir esto porque van a decir que soy menos espiritual. Pausa, porque estamos dialogando, pausa. Eso que tú sentías, ¿sabes qué es lo que te daba? No es de que fueras descubierta, pero recuerda una cosa, que Dios nunca te va a avergonzar. Amén. Siempre va a apoyarte, pero tú no conocías a ese grado. Sí lo conocías, lo oías, pero no lo habías no había convicción en ti todavía. Yo pienso que, ¿sabes qué? Por una parte sí tienes razón, pero por otra parte pienso como dice la palabra, ¿no? Que muchas veces ponemos nuestra mirada en el hombre, en vez de poner nuestra mirada en el Señor, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a balancear, aprender a discernir las cosas que son buenas y las cosas que parecen ser buenas, ¿no? Y el otro día me suscitó algo, ¿no? Y le digo a mi esposo, yo tengo que sacar todas estas cosas que yo traigo, necesito hablar con alguien. Y te pones a pensar, bueno, ¿y si hablo con fulano? ¿Y si hablo? Entonces, pero sabemos que la mejor persona con la que tú puedes hablar es Dios. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿me entiendes? O sea, Dios te escucha, Dios te hace, pero es bueno siempre que alguien te escuche. Es claro. Bueno que alguien con el cual puedas y que no te juzgue, sino que te diga, ¿sabes qué? Siempre que te hablen con la verdad, siempre que te digan, que te confronten con tu situación, para que tú puedas entender que eres humano, que sigues siendo humano, que a pesar de las cosas como Pablo, pero, ¿no? ¿o con quién fuiste? Con una persona espiritual. Bueno. ¿Y qué te lleva a la palabra de Dios? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Exactamente, y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. Tenemos que aprender a canalizar, ¿no? A regresar. Por eso dice que la vara y el cayado de Dios, ¿verdad? Nos influyen aliento, o sea, eso me alienta. Eso me infunde el querer seguir en las cosas de Dios, porque sé que sola no estoy, sola no estás tú, solo no estás tú que me estás escuchando. Dios está con nosotros y Dios nos va a dirigir por ese camino bueno, ¿no? Como por ejemplo, como madres. Nosotros tú y yo que somos madres, ¿no? Y los que nos están escuchando, muchas veces tenemos que poner poner límites que mucha gente dice, bueno, pues es que te estás pasando, o sea, no que tú eres muy espiritual, pero a veces se tienen que poner los límites porque ellos no entienden las cosas a veces espiritual o fingen no entenderlas, porque ellos crecieron en el evangelio. Y más cuando crecen, fingen entenderlas. ¿Por qué? Porque quieren usar su manipulación sobre nuestras vidas. No, pues es que tú mira, tú tienes que hacer esto porque pues tú eres hija de Dios y se supone que tú me tienes que dar y se supone, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, y eso es lo que cuesta trabajo, Lorena, porque mucha gente viene, ¿no? Cuando nos piden consejería y tantas cosas, dijo, es que me cuesta mucho trabajo el corregir, me cuesta mucho trabajo el entender hasta dónde dices basta. Pero cuando a ti te cuesta, yo pienso, ¿verdad? Cuando nos cuesta trabajo entender y poder disciplinar o poder para disciplinar nos cuesta trabajo, es que todavía no conocemos a la otra persona. Cuando tú no puedes poner una disciplina, no la conoces, porque hay maneras de disciplinar. Tienes que ser sabia, puede ser práctica, puede ser emotiva, ¿me entiendes? Hay muchas maneras, tienes que saber
porque no puedes llegar, porque lo pueden agarrar como un ataque en contra tuya. Entonces, lo dijimos ahorita, nos volvemos un poquito para atrás, tenemos que confiar de que Dios nos va a respaldar. Que Dios nos va a dar la respuesta para esa circunstancia, pero es ahí donde entra el balance, el balance espiritual. Que no vas a llegar a Biblia, casa. Si ellos no entienden ese idioma. No entienden. Tienen la raíz. Pero acuérdate que estamos hablando a gente que conoce de la palabra de Dios. O sea, gente que conoce y que tiene que aprender a balancear. Y mucha gente por pereza no busca las cosas del Señor, no escudriña las escrituras. Por pereza espiritual no escudriña. ¿Por qué? Porque les conviene hacer lo que les dicen. Porque les gusta, se avientan al río y si se están ahogando, llegan a la orillita y les gusta estar a la orillita. ¿Por qué? Porque se agarran de la tierra y se agarran del agua. O de una roquita. No, pues de la tierra, que es el mundo, y del agua, que es lo espiritual. Entonces van caminando a la orillita agarrados de los dos. No me funciona esta, pues me agarro de acá. Pero te tienes que meter de fondo, no nomás los tobillos. Húndete, métete al fondo. ¿Para qué? Para que sepas que más hay más delante. Hay algo más delante. En la profundidad del mar existe más. Existen esos tesoros escondidos, ¿no? Por eso dice la palabra, es preferible que seas frío o caliente, pero no tibio. O sea, no camines por la orillita. Defínete qué es lo que quieres hacer. O sea, balancea tu vida. Eso es tan bonito, ¿no? El entender. Por eso yo cuando a mí me suceden esas cosas, le doy gracias a Dios, Lorena, porque tengo un diálogo con Él, tengo una relación que Él inmediatamente no tarda. Fíjate, cuando tú balanceas tu vida, Él no tarda en mostrarte dónde estás mal. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no, en el libro de San Juan capítulo 17, cuando Él oraba por los discípulos, Él oraba con una oración de decir, ¿sabes qué? No son perfectos, Señor, pero sé que va a venir el Espíritu Santo y los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Él los va a llevar, y cuando tú tienes una relación y balanceas bien tu vida, que hay situaciones que se arreglan, y sí, ¿por qué no decirlo? No, en la carne, y hay situaciones que se arreglan en el espíritu, empiezas a balancear tu vida y se empieza la palabra a alinear y empiezas a entender lo que Dios tiene planeado para ti, lo que Dios lo que Dios tiene para tu futuro, ¿no? Pero eso es cuando tú te niegas. Exactamente, cuando llega una humildad en ti. Pero recuerda una cosa, vámonos a los tiempos bíblicos cuando andaban los apóstoles con Jesús, el que lo vendió. Andando con Él, viendo las maravillas, viendo los cambios, viendo los milagros, todo lo que Él hacía. ¿Qué hizo? Se dejó llevar, ¿por qué? Por la carne. Por un enojo, fíjate, a mí yo estudiando todo eso. Por la carne, porque en realidad dices tú, wow, uno que no anda con el Señor y te metes de lleno y haces un ayuno y te pones a orar y te entregas totalmente, sientes la presencia del Señor. Y esa paz. Esa paz que sobrepasa. Imagínate ellos que andaban con Él y que dices tú, ¿cómo lo pudo traicionar, verdad? ¿Qué lo llevó? La ira. Fue tanta su ira. Sí, porque él tenía, dice la palabra, fíjate, Lorena, el otro día que estaba analizando todo eso, cuando dice que, porque él se enojó, ¿no? Él se enojó cuando vino María y quebró ese alabastro y lavó sus pies. Él se enojó, dijo, bien le podías, ¿verdad? Le dijo, déjame en paz, déjala a ella, así como diciendo, balancea tu vida, o sea, pide sabiduría, analiza lo que estás haciendo, o sea, ella vino porque tiene un agradecimiento, su hermano fue levantado de entre los muertos, o sea, hay un balance en tu vida. Y luego dice más abajo que él llevaba la tesorería de Jesús y dice que sabían que él robaba, y su enojo es que él no pudo controlar esa situación, y es ahí, ¿no?, donde no existe el balance, cuando te sales porque le dio valor a lo material. Ajá. Le dio valor a lo material. Porque ahí es el único lugar donde él podía manipular, donde él podía controlar todas esas cosas, porque no había un balance, no había entendido lo que Dios ya le había dado. Fíjate qué autoridad, ¿no? Qué responsabilidad tan grande el llevar las finanzas de Dios. Él es el que les decía dónde se quedaban, a dónde iban, qué comían, cuánto tiempo tenían que descansar. Cuánto les quedaba, exactamente, cuánto contaban.
pero era una raíz, y cuando nosotros nos damos cuenta, como te dije, lo voy a volver a repetir esta mañana que me levanté, ¿no? Y que vine contigo y te dije, Lorena, esto, el reconocer inmediatamente, es ahí donde empieza, ¿no? Es como una línea que va balanceando tu vida y te va alineando, ¿no? Por eso dice que Él enderezará nuestras veredas, ¿verdad? Nos alineará nuestros pensamientos y el no tomar tan a la ligera las cosas de Dios, Lorena, porque ahorita parece como si fuera una moda, ¿verdad? El ser creyente es como si fuera una moda, ¿no? Como una competencia, como algo... Sí, no existe, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no voltear, no voltear hacia atrás, como cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra. Exactamente. No voltees hacia atrás porque yo voy a destruir. Entonces nosotros tenemos que seguir de frente, porque a veces nos ponemos pausa y vemos lo que está alrededor y viene coraje, viene el celo espiritual, pero es pérdida de tiempo. Oremos nomás y seguir de frente. Seguir de frente, porque si volteamos para atrás corremos el peligro de ver lo que no debemos de ver. Pero ¿sabes lo que yo pienso que más nos cuesta trabajos como creyentes, Lorena? El aprender a sujetar. El aprender un poquito de bistec ranchero, ¿no? Un poquito de prime rib, ¿no? El aprender a sujetar. Y a veces nos sentimos tan espirituales que no entendemos, ¿no? Como cuando dice la palabra que tú sí seas sí y tú no sea no. Nosotros debemos dejar que Dios nos moldee. Que sea Él el que moldee nuestras vidas. Porque nosotros la queremos guiar por un lado, la queremos guiar por otro. Y no, debemos dejar que Dios guíe nuestras vidas diariamente y no dejarnos llevar por la emoción. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Así como debemos de balancear nuestra alma, debemos de balancear nuestro cuerpo y debemos de balancear nuestra vida espiritual. Porque si en la carne nos dejamos llevar por los deleites de suculentos de la comida y comemos, pues la consecuencia ¿cuál va a ser? Que vamos a tener que volver a comprar otro ropero de ropa nueva. Ajá. ¿Entiendes? Y si en las emociones nos dejamos que nos arrastren, vamos a estar deprimidos y hasta dónde vamos a llegar. Y si en lo espiritual nos vamos hasta el fondo, pues nos vamos a ser unos maestros bíblicos, pero para golpear a aquel que no conoce la palabra de Dios y queremos retacársela por las orejas, por la boca, y no está bien, porque no podemos darle un bistec a una persona que es un bebito espiritual. Ahí donde debemos de saber controlar, pero primero nos tenemos que controlar nosotros para poder reaccionar. Que no somos perfectos, diariamente tenemos que venir delante de la presencia del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, muestra mis debilidades, escudriña mi corazón y ve si en él hay perversidad. Ajá. Es un diario vivir, ¿no? Y una de las cosas que yo veo es que cuando suceden estas cosas y hay un desbalance espiritual, dijiste tú, viene la ira, viene el orgullo, viene la soberbia, la manipulación, muchas cosas, pero lo que yo que he visto, ¿no? En todo este tiempo que conozco, es que entra el padre de mentira y te vuelves mentiroso. Inventas, haces castillos en el aire, ¿no? Para creerte tú tus propias mentiras. Y eso es lo que yo veo, yo veo, ¿me entiendes? Yo soy muy, ¿cómo te diré? Yo analizo a la gente, me gusta mucho analizar a la gente y veo cómo entra la mentira, cómo manipula, ¿no? Y empiezan a entrar los temores de ser descubiertos. Como dijiste tú hace ratito, ¿no? Dijiste que todo va a salir a la luz y cuando quieres, el Señor va a empezar a descubrir todas esas cosas. Pones otra cosa arriba de eso para cubrir esa mentira, pero tarde que temprano. Cobijas. Curitas, ¿no? Cobijas, coritas, lo que tú quieras, pero sale a la luz. Todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque llega un momento que le has puesto tanto que se hace una bola. Sí. Y se deja ver. Se deja ver. Esa es una bola que se deja ver. No puedes taparlo el sol con un dedo. Sí, fíjate, no puedes. Que ahora que fuimos a San Diego, yo tuve una experiencia, pues tú ya la sabes, ¿no? Donde una situación hace muchos años con una persona y pues yo quería que todo el mundo se enterara, ¿no? Que todo México se entere, ¿no? Y tú ya te tomaste la foto. Que todo México se entere y tomarse la foto, ¿no? Todo México se entere.
pero por años y años y años hubo esa situación ahí, y confiando y orando y diciéndole al Señor, sana mi corazón, por muchos tiempos, porque fue un proceso, Lorena, fue un proceso para no actuar conforme al corazón de esta persona, ¿no? Y de repente que estábamos sentados ahí, ¿no? Conviviendo, y que se me expresa, ¿no? Que había salido a la luz muchas cosas. ¿Y qué fue lo que hice? Nomás levanté la mano y que dije, como gracias, Señor. Como la escuelita, sí, levanté la mano y se me quedaron viendo y dije, gracias, Señor, porque todo sale a la luz, porque yo no tuve nada que ver ahí. Absolutamente nada, porque Dios siempre... Y ese es cuando haces un balance en tu vida, Lorena, que sabes esperar en el Señor y que no te le adelantas a los tiempos de Dios, ¿verdad? ¿Quieres añadir? Porque si tú en esos momentos hubieras actuado, tú no hubieras sido escuchada por el pueblo, porque tú no eres del pueblo, ¿me entiendes? Entonces el mismo pueblo se encargó exactamente de sacar a la luz lo que pasó. Exactamente. El mismo pueblo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Jesús mostró la verdad y que el mismo pueblo se encargó de matarlo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ¿qué es? Ahí qué bueno que tú actuaste y viste esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora que vino y que pasó esto y la persona fue descubierta, tú no te alegraste, tú le diste gracias a Dios. Así porque fue la justicia de Dios. Que en otros años atrás hubieras salido a la luz, te hubieras dicho, yes, qué bueno, para que se le quite, queda. ¿Me entiendes? Hubieras actuado en la emoción. Pero ahorita dijiste, gracias, Señor, reconociste que Él lo hizo a su tiempo. Así es. Se reconoció la situación y sabías que por más que yo hubiera tratado de hacer, por más que yo hubiera tratado de tener el aire, ¿no? Que entra, el inhalar el aire, dije, ¿sabes qué? No voy a respirar para hasta que no se solucionen desde cuando me hubiera muerto, ¿no? Sino que esperar en el Señor, porque Dios no se queda con nada, ¿no? Dice claramente, mía la venganza. Y ¿sabes qué es lo que pasó, Lorena? Que cuando supe esto, me vine, me fui a mi cuarto, pues estamos ahí en casa de mi hermana, de nuestra hermana, y estaba en el cuarto y se me salieron las lágrimas. Fíjate, mira, se me salieron las lágrimas y le dije, Señor, bendícela, Señor, porque ella está pasando por una situación bien difícil. Porque no nomás es eso, tienen que salieron más cosas a la luz. Dije, Señor, entonces es ahí donde tú aprendes, ¿no? Decimos muchas veces equilibrando, porque pues es el tema que estamos tocando en esta mañana, y qué bueno que servimos a un Dios, ¿no? Que nos ayuda, que no nos deje, como hay un dicho que dice en México, o sea, que se me fue, que me acaba de decir que, o sea, no te mueres sola, ¿no? Como dice el dicho, o sea, ay, ahorita se me voy a acordar porque yo oí mis dichos, pero ese es el mensaje que nosotros queremos dar en esta mañana, ¿no? Cómo equilibrar nuestras vidas y el entender, ¿no? Que a veces vamos a tener que pararnos en donde estamos parados, que es el mundo, y el poner límites, que se vale poner límites, que te enojes, porque dice la palabra, enójate, pero no peques. O sea, que no salgan de tu boca esas huevos de speed. No dejes que salga de tu boca esos huevos de speed, sino que todo lo hagas conforme a lo que la palabra te indica, ¿no? Y balancear. Y sí, hay veces que queremos, pues, pero el balancear. Y a veces es mejor quedarte callado, pero siempre y cuando sabes que tú ya le llevaste todas esas cosas al Señor, ¿verdad? ¿Quieres añadir algo, Ana? Porque el tiempo ya se nos acaba. ¿Cómo que ya se acabó el tiempo? No, el tiempo no me saca. No, ya sí, se va a ver. Es que teníamos tanto tiempo que no ministrábamos que ya se nos... No, nomás a saber que la esperanza está en el Señor. Y este tema es para un poquito de reaccionar en nosotros mismos, porque a veces la vida es tan cotidiana, la hacemos tan cotidiana, que a veces tenemos que pararnos un poquito y voltear alrededor y ver en quién está nuestra confianza, si en nuestras fuerzas o si es en el Señor, que es el que nos fortalece. Así es. ¿Me entiendes? O que se manifiesta en nuestra debilidad. Tenemos que ver si estamos dejándonos llevar por lo que el enemigo quiere, y que ya estamos más allá en la ira que en la contienda, que estar mejor en la casa del Señor, o en las cosas del Señor, donde nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos va a hacer más sabio. ¿Por qué? Porque la palabra amable
calma la ira. Así y es. nosotros debemos de saber cómo abrir nuestra boca y dar de gracia lo que de gracia recibimos diariamente. Amén. Si oramos, si nos entregamos al Señor, si nos encomendamos a Él, ¿por qué lo hace? Tiene su tiempo, y si Él tarda a veces, yo ayer estaba leyendo un libro que dice que si a veces el Señor tarda es porque en ese momento que Él está tardando, Él quiere que tú te acerques más, quiere más comunicación contigo, es el motivo, porque de otra manera nomás como la tiendita, vienes, compras y te vas. No, tienes que venir, ver qué hay, Así qué es lo que te ofrece el Señor, qué son las bendiciones que Él dejó, la herencia que dejó escrita. Amén. Y proclamar, lee los proverbios, lee los salmos y haz los tuyos. Así es, Haz porque los tuyos. el adversario siempre anda queriendo venir a robarnos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y siempre va a haber personas, y eso lo recordemos, y esto yo quiero que se queden con esto, siempre va a haber personas que se creen espiritual para confundirte y robarte lo que Dios está haciendo en tu vida. Y muchas veces, desafortunadamente, te lo hacen con las cosas materiales, y como tú apenas estás levantándote algo, te ilumina, ¿no? Y no dejarse engañar por eso. Bueno, pues si tú no tienes esa comunicación con Dios, lo único que tienes que hacer es aceptarle como el Señor y Salvador, y como entender que Él tiene la respuesta. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, te doy gracias porque diariamente nos enseñas a balancear nuestro corazón, Señor. Nos enseñas a que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos y no seamos más que siervos tuyos, sino jueces, porque no nos has llamado a eso, Señor. El poder entender que tú sigues trabajando con esas áreas de nuestras vidas, Señor, y que tú diariamente nos perfeccionas conforme al propósito divino, porque tú nos has creado conforme a tu imagen y tu semejanza, Señor. Que en este día nosotros podamos ser proveedores, Señor, de tu palabra y no dejarnos llevar por lo que el enemigo quiere, Señor, engañarnos y robarnos ese espíritu de paz, robarnos esa mansedumbre, robarnos esa sabiduría que tú nos has otorgado, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Las bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que la palabra ha caído en tierra buena en el nombre de Jesús. Lorena, ¿puedes orar tú también, por favor? Yo más quiero cerrar con esto de que no hay mayor honor, ni mayor gozo, ni privilegio que permitir que el maestro nos moldee como a él le parezca, ¿verdad? Y voy a hacer una oración que tengo aquí y me gustaría que te unieras conmigo y la hicieras de corazón, ¿verdad? Y dice: amado Padre Celestial, eres un Dios santo y me has llamado a ser santo, a ser apartado para que me uses. Al igual que tú, puedo enojarme, pero a diferencia de ti puedo usar correctamente ese enojo. Tú me has llamado a la libertad, pero me has dicho que no use mi libertad como una oportunidad para la carne. Lo que debo hacer es servir a los demás con amor. Te ruego que me abra los ojos para que comprenda cuál es la fuente de la ira y la amargura que hay en mi alma. Libérame de mi pasado para que éste no tenga dominio alguno sobre mí. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda llevar una vida justa, llena de paciencia, bondad y dominio propio. Te doy gracias porque eres bondadoso y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Oro en el nombre del manso y humilde nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y fue un placer compartir con nuestra sierva Amparita, Your sister. mi hermana. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos súper contentas porque ya estamos aquí en el aire. Estuvimos recibiendo muchos mensajitos, ¿no? Pero tenemos que entender que siempre tiene que haber una limpieza, ¿no? Y se tienen que alinear muchas cosas. Pero ya estaremos con ustedes. Les espero la próxima semana. El lunes estaré con ustedes nuevamente con su programa La Tacita del Alfarero. Les recuerdo que después de mí vendrán varios siervos y siervas. No se pierdan, estén aquí unidos. Aquí esta emisora Radio Enciende una Luz siempre trae palabra de vida eterna. Tu amiga y sierva Amparo Walsh se despide de ti, pero no sin antes decirte que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te llene de paz con un corazón lleno de su amor. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Buenas